dar oportunidades rápido. El primero tiene que ver con una probable reunión que tendría usted con los integrantes del INE, dado que hay nuevos integrantes en el INE, si se está preparando, esa reunión está confirmada, cuáles van a ser los temas. Eso por una parte, y para también darle espacio a los compañeros, aprovechando el dato que da usted al principio de la conferencia matutina, la buena noticia es el tema de la inflación, y la pregunta concreta es, si la inflación se mantuvo a la baja, se vino a la baja, señor presidente, estoy seguro que a usted no le da tiempo, por ejemplo, de salir a hacer mandado o algo por decirlo, tantas responsabilidades que tiene, pero para el resto de los mexicanos es complicado ver este tipo de cifras con la inflación a la baja y que cada que salen a hacer las compras alcanza para menos. Los productos son menos y eso está impactando, como usted lo comenta, lo ha planteado desde Sí. siempre, en que el salario pues, no rinde lo mismo. Entonces, ahí choca ese dato de bajó la inflación, sí es una buena noticia, pero ¿por qué a los mexicanos les está alcanzando para menos? Ahora te contesto. Y es también capciosa tu pregunta, pero te voy a responder. Primero, decir que hay la posibilidad de una reunión con los consejeros del INE. En Palacio yo los voy a invitar. Todo esto para intercambiar puntos de vista con el propósito de que el INE actúe con imparcialidad, que se garantice la democracia, que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya fraude electoral, que podamos iniciar una etapa nueva, no de los INIs que han servido para justificar y legitimar fraudes electorales, no del INE que había cuando nos robaron la presidencia en el 2006, no del INE que había en el 2012 que permitió el uso excesivo de dinero en la campaña presidencial, lo cual quedó demostrado posteriormente por las declaraciones judiciales del exdirector de Pemex, que recibió dinero para la campaña presidencial del 2012. Entonces, ya esos INIs o este INI anterior, el de Lorenzo Córdoba, ¿no?, que tenían sus privilegios, sueldos elevadísimos, que le cuesta muchísimo al pueblo mantener estos aparatos burocráticos, sueldos de 300, 400,000 pesos mensuales. Me gustó mucho, por ejemplo, la decisión de la presidenta del INE, la presidenta nueva del INE, que decidió bajarse su sueldo. ¿Por qué no lo hizo el anterior? Entonces, sí, hay esa posibilidad, ¿no?, del encuentro. Y mira, te voy a poner dos gráficas que son interesantes. Una sobre el salario, para que veas de que no es lo mismo ahora el efecto de la inflación, porque ha aumentado el salario. Antes pegaba muchísimo la inflación, porque los aumentos al salario ni siquiera se daban en proporción a la inflación. Hubieron años cuando la mayoría de los medios se dedicaban a aplaudir, a quemar incienso a los gobernantes,
que el aumento al salario era menos que la inflación. Por eso, durante todo el periodo neoliberal, el salario mínimo perdió 70% de su poder de compra, que es a lo que tú te estás refiriendo. El poder adquisitivo. Sí, el poder adquisitivo, 70% perdió en el periodo neoliberal. Y te lo puedo poner así como más claro. Un salario mínimo en los 80 alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. 50. Que esto es lo que tiene que ver con la microeconomía, con el consumo popular, con lo que le interesa a la gente. Bueno, cuando llegamos, alcanzaba para 6.5 kilos de tortilla. El salario. O sea, en los años 80, 50 kilos. Y cuando llegamos al gobierno, en el 18, solo alcanzaba para 6.5. Ahora, a pesar de la inflación, ya alcanza para 10, porque la pérdida fue brutal. O sea, se empobreció el pueblo como pocas veces. Todo el periodo neoliberal fue el periodo de la desigualdad. Unos cuantos se enriquecieron como nunca en la historia de México y la mayoría se empobreció por la llamada política económica neoliberal. ¿Cómo es que logramos nosotros este incremento? Si se ve en el caso del frijol, si vemos, hay una investigación de economía de la UNAM, hay un grupo que le ha dado seguimiento desde hace 30 años a el poder adquisitivo del salario. Yo creo que debe de estar hasta en una página, ¿no?, de internet. Sí, porque puedes, sí me acuerdo muy bien de lo de la tortilla, los 50 kilos, pero también así Pronto. debió estar el frijol y el huevo y todo. O sea, si se compara el salario. En el caso del frijol, alcanzaba cuando llegamos para 3 kilos 100 gramos. Ahora alcanza para 4 kilos 800 gramos. En el caso del huevo, alcanzaba para 3 kilos 200 gramos cuando llegamos, un salario mínimo, y ahora alcanza para 4 kilos 200 gramos. Pero te voy a mostrar esto que es lo que más nos importa y que ahí vamos avanzando poco a poco. Falta actualizarlo, porque si va bajando la inflación, esto va a significar más poder adquisitivo. Pero para lograr esto, mira nada más el comportamiento del aumento en el salario mínimo. Desde el 88, desde Salinas, empezó, mire, a bajar en términos reales. Miren aquí. En estos tiempos era más la inflación que el aumento del salario. Entonces, por eso el poder adquisitivo disminuyó. Miren la diferencia. ¿Y cómo se refleja? Pues
de 6 kilos de tortilla a 10. Yo quisiera, ¿no? Más. Pero fue tanto el retroceso. Yo no sé cómo es que quieren. Entiendo que los corruptos deseen regresar por sus fueros, pero la gente, ¿cómo va a querer que se regrese a esto? Un trabajador que además en este periodo le modificaron las leyes de pensiones para que cuando termine, se jubile, reciba la mitad de su salario. Tanto un trabajador inscrito al Seguro Social como un trabajador inscrito o derechohabiente del ISSSTE, un maestro que al finalizar por la reforma de la maestra Elvester con Calderón, va a recibir la mitad de su sueldo. Estamos trabajando en eso, ya hemos avanzado, pero la reforma de Zedillo, de los trabajadores pensionados, ya la reformamos, ya se modificó, pero de todas maneras necesitamos hacer algo hacia adelante. Sí, sí, ese es un asunto pendiente, como lo de las medicinas y como todo. Pero bueno, esto es lo que quería explicarte, o sea, de la gente en la calle. Además, la gente lo sabe. Antes, pues sí, podían decirles mentira y ellos veían que iban al mercado, iban al tianguis, ¿no?, a hacer sus compras y cada vez más caro y no alcanzaba. Ahora es distinto, hay empleo, son mejores los salarios, es mejor el ingreso para el trabajador. Les doy un dato más. Antes no había reparto de utilidades para el trabajador. Reformamos la ley y en el primer año que empezó a funcionar la reforma, se aumentó el reparto de utilidades a los trabajadores de 100,000 a 200,000 millones de pesos. El reparto. Y este año ya tengo el dato, volvió a crecer el año pasado. A ver si Luisa María te envía el dato para que no me vaya a equivocar, que es muy interesante porque es una buena noticia y que los trabajadores estén demandando este derecho constitucional, porque nos tienen que ayudar los trabajadores. Ahora vamos a verlo, el incremento que ha habido en el reparto de utilidades. Entonces, son condiciones completamente distintas. Es que antes yo no debería de estar hablando tanto de esto, porque ustedes deberían de informarlo. O sea, ustedes son mirones profesionales. O sea, ¿yo por qué tengo que estarlo diciendo? O sea, antes decían que alcanzaba el salario mínimo, ¿no?, para todas las necesidades de la gente, ¿no? Y nosotros sabemos que
apenas. Ahora nos ayuda mucho el hecho de que en la frontera el aumento, que ven aquí, ha sido mayor, el doble, en toda la zona fronteriza. Y ya también el salario promedio de los trabajadores es de 16,000 pesos mensuales, de los 22 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Pero vamos a ver lo del reparto de utilidades, porque eso sí es importante, me interesa, para que también los trabajadores tengan la información. Ah, sí, aquí está. Sí. Miren, pasó el 20, 87,000 millones de pesos. Fue cuando hicimos la reforma para el reparto de utilidades y aumentó 183,000. O sea, no estaba yo mal, que eran 100,000 casi de aumento. Y 22 viene así, 214,000. Esto no se ha dado a conocer, pero ya, porque tarda en que se aplique. Este es el dato. Entonces, no es lo mismo. Y también hay que decirlo, esto se ha conseguido porque han ayudado los sindicatos y han ayudado también las empresas. Solo un año el sector empresarial no aprobó el incremento al salario mínimo. Pero el año pasado fue una propuesta apoyada por el sector obrero, por el sector empresarial y por nosotros, por el gobierno, el incremento. Y yo espero que para el año próximo nos volvamos a poner de acuerdo para que se siga recuperando el poder adquisitivo del salario.